Muchas gracias, Delia. Vamos ya con la primera de las mesas redondas que vamos a celebrar hoy, en la que veremos cómo se desarrolla la investigación y el desarrollo en relación a la transición digital, concretamente. Para ello voy a invitar a que suban al escenario a Itziar Maestro Juan, CEO de Anteral, Santiago González, cofundador de Aldaquín, y Miquel Sánchez, director de Inteligencia de Negocio e Innovación de Veridas. Podéis subir, sí. Mientras venís, invito también a subir al escenario a Eric Zavala, CEO de Zavala Innovation Consulting, que se encargará de dirigir y moderar esta mesa redonda sobre I+D y la transición digital. Así, bien. Bueno, antes de nada, gracias, eskerrik asko, a todos por atender la llamada de Diario Noticias y aceptar participar hoy en esta jornada. Cedo ya la palabra a Eric para esta mesa de debate con duración prevista aproximada de media hora. Muy bien. Bueno, pues arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Encantado de estar hoy aquí y, bueno, y agradecido a Diario Noticias y a Gobierno Navarra el que hayan organizado esto y nos hayan invitado. Bueno, agradecer también a las tres personas que me acompañáis hoy aquí. Y bueno, voy a proceder, si os parece, a presentaros así muy brevemente y luego ya entramos un poco en el tema. Bueno, primero tenemos a Itziar, Maestro Juan, que es CEO de Anteral, a la que agradezco especialmente que esté hoy aquí. He sido madre muy recientemente. Entonces, bueno, Anteral es una empresa que nace en 2010 como transferencia de conocimiento del grupo de antenas de la UPNA. Se dedica al desarrollo de antenas, componentes pasivos y tecnología radar para diferentes sectores, entre los que se encuentra el sector aeroespacial, importante, telecomunicaciones o industrial. Y bueno, en el terreno de la digitalización, Anteral tiene múltiples soluciones de tecnología radar, son muy buenos en la tecnología del radar, para aplicaciones bueno, pues muy diversas, ¿no? La monitorización de tráfico, reconocimiento de signos vitales, conteo de personas, control de velocidad, sensores de nivel, bueno, entre otras cosas. Luego tenemos a Santiago González de la Torre, del grupo Aldaquín. Aldaquín, bueno, pues también yo creo que es conocido, es un grupo empresarial que ofrece soluciones de ingeniería para la industria. Tiene ya la empresa más de 35 años, ¿no?, de experiencia y están localizados en Navarra, Álava y Guipúzcoa. Tienen diferentes divisiones que van desde la automatización de procesos, mantenimiento, electricidad o instalaciones solares. Bueno, Santiago es responsable de I+D, del despliegue de la I+D en la empresa y la producción. Han lanzado hasta ahora 4 proyectos, ¿no? Han participado en 4 proyectos estratégicos de I+D, o sea que yo creo que es… bueno, Santiago nos podrá contar su experiencia. 2 de ellos están aún en marcha y nos contarás, ¿no?, un poquito. Y por último, bueno, tenemos a Miquel Sánchez, que es el director de Inteligencia de Negocio e Innovación de Veridas. Y bueno, Veridas o bueno, Das Nano, ¿no?, igual lo identificamos igual un poquito mejor, pero bueno, ahora es Veridas. Es una empresa que se dedica a aportar soluciones de verificación de identidad a través de la biometría. Lo hace en el mundo digital, bueno, a través de aplicaciones que permiten a usuarios verificar que son quienes dicen que son, ¿no? Y bueno, como ejemplo ya lo han comentado ya el tema del acceso al SADAR, ¿no? Es una empresa que está creciendo, que es puntera tecnológica en Navarra, con ya casi 200 personas, la mayoría de ellas en Navarra, y tienen presencia en Estados Unidos, en Reino Unido y México, entre otros países. Y bueno, como he dicho, Miquel es el director de Inteligencia de Negocio, Innovación, y entre sus funciones, bueno, pues se encuentra el apoyo al negocio en el proceso de crecimiento de la compañía y además, bueno, se encarga de la coordinación y la preparación de los proyectos de I+D. Vale, bueno, agradeceros a los 3 que estéis hoy aquí. Entonces, bueno, entramos un poquito en materia. La verdad que, bueno, nos ha venido muy bien la introducción y la presentación de todas las… bueno, la convocatoria ya la conocemos bien, pero ha habido algunas novedades muy interesantes y… ¿Se me escucha? Ahora, sí.
quiero agradecer al Gobierno de Navarra y bueno, al equipo que está aquí tan implicado. Bueno, las novedades que se han introducido, la verdad que son de agradecer. Yo creo que son temas que van a venir muy bien a las empresas para tanto la presentación como la gestión de los proyectos, ¿no? Ha habido novedades que nos han gustado mucho, ¿no? Y a mí me gustaría poner un poquito en valor esta convocatoria. Bueno, sabéis que en Zabala nosotros nos dedicamos un poquito a la gestión de ayudas y a mí me toca visitar clientes por toda España, ¿no? Tenemos clientes a los que visito y que en otras comunidades pues, nos dicen, ¿no? Joder, qué suerte tenéis ahí en Navarra, bueno, en el País Vasco también hay convocatorias, en Cataluña también hay algunas convocatorias que son convocatorias para proyectos de I+D en colaboración. No hay tantas comunidades autónomas donde haya convocatorias de este tipo. Entonces, bueno, pues creo que es importante que lo tengamos en cuenta y que aprovechemos, ¿no? esta convocatoria. Entonces, bueno, estamos en la mesa de digitalización. Como hemos visto, de los 8 retos, uno es específico de temas de transformación digital, que es el reto IRIS, que viene del acrónimo Inteligencia Artificial y Robótica para la Industria y la Sociedad. Pero bueno, el ámbito digital, como siempre, bueno, pues es muy transversal y está presente en el resto de retos, por supuesto. Y luego yo, por aportar así algún dato, en los 6 años de vida de esta convocatoria se han aprobado 60 proyectos y de ellos, bueno, 13 son 13%, perdón, que son 8 de ellos. El 13% son proyectos del ámbito o del reto IRIS. Bueno, pues si os parece, pasamos un poquito ya al debate o a las preguntas. Bueno, los 3 habéis participado en proyectos estratégicos de I+D del Gobierno de Navarra. Entonces, bueno, pues yo creo que es muy interesante que contéis un poquito vuestra experiencia, los proyectos que habéis tenido y bueno, la ayuda, ¿no? qué impacto ha tenido en el desarrollo de estos proyectos y en la colaboración con las entidades, o sea, con los centros tecnológicos, universidades. Entonces, bueno, si quieres, Chiar, adelante. Bueno, en nuestro caso hemos participado en 2 proyectos estratégicos, ambos del reto Volta. Y bueno, nosotros no hemos sido líderes, obviamente, del proyecto, pero sí que hemos tenido una participación. Uno de ellos ya terminó, que fue Buyback, y el otro, que es Mosic, está ahora mismo en activo. Y en el caso de Anteral, siempre, bueno, ambos proyectos han estado ligados al vehículo eléctrico autónomo y conectado, con lo cual creo que es un reto muy interesante y que está muy en auge y muy impulsado tanto a nivel regional como a nivel nacional y europeo. Y bueno, nosotros hemos colaborado y aportado nuestro conocimiento dentro de lo que es la tecnología radar para la detección tanto de obstáculos frontales, para la ayuda a esa conducción autónoma en lo que sería Buyback. Como en Mosic lo que estamos haciendo también es para la detección de obstáculos, pero en este caso es un dron el que llevará nuestro sistema radar incorporado para pues, ayudar un poco a ese aterrizaje, ya que Mosic, está enfocado al desarrollo de un vehículo de última milla en el que bueno, pues también tiene incorporado una parte, un dron, ¿no? Que es el que se encarga del reparto de esos paquetes de última milla, ¿no? Entonces nosotros ahí aportamos ese conocimiento dentro de lo que es la tecnología radar y la ayuda o el soporte combinado con otras tecnologías dentro de la conducción autónoma, detección de obstáculos, etcétera. Para una empresa tan pequeña como somos nosotros, que al final somos 16 personas, participar en un proyecto estratégico es muy interesante, aparte de por toda la colaboración que se genera entre las diferentes empresas, centros tecnológicos, etcétera, nos permite llegar a puntos más cercanos a producto final de algo que queremos desarrollar en la empresa. Siempre intentamos que todo el I+D que realizamos esté enfocado a un producto o a una aplicación, a dar soporte a una solución, ¿no? Y los estratégicos,
bueno, y no solo los estratégicos, también los de I+D, nos ayudan a llegar más cerca de ese punto final, ¿no? Entonces, tanto la participación en Buyback como la actual participación en Mosic nos están ayudando a que clientes que han venido posteriormente a preguntar por soluciones de ayuda a esa conducción autónoma, hayamos podido darles respuesta y hayamos podido ofrecerles, bueno, pues si no un producto completamente final, porque es muy complicado llegar a algo en una única iteración, sí que algo muy cercano que nos ha permitido pues, ofertar o colaborar o tener bueno, pues, algo que ya estaba cercano a mercado y bueno, que ahora mismo nos está repercutiendo positivamente, ¿no? Entonces, a nosotros esa parte es la que siempre intentamos apoyar con proyectos de I+D y es lo que más nos beneficia. Qué bueno. Me encanta, vamos, que hables de que estáis buscando un poco proyectos que acaben en el mercado, ¿no? Exacto, sí. Que yo creo que es el objetivo último de la I+D, por supuesto. Muy bien. En Aldakin, bueno, ¿nos cuentas un poquito, Santiago? Arratsaldeon danoi, pues sí, la verdad que en Aldakin estamos metidos en bastantes proyectos estratégicos. Hemos finalizado 3, tenemos ahora mismo 2 en curso. Pero bueno, me voy a centrar sobre todo en la parte que corresponde al reto IRIS, a la parte de robótica, que es donde pues sobre todo estoy más centrado yo y bueno, pues corresponde más a esta mesa, ¿no? Que la parte de salud o la parte de energía. En la parte de robótica, bueno, nosotros tenemos un proyecto finalizado, que es el proyecto iRob. Básicamente lo que estamos intentando hacer es enseñar a los robots a hacer cosas que son bastante más complicadas y cosas para las que no fueron nunca diseñados. Los robots son una tecnología muy antigua, de los años 60, 70, aunque a día de hoy todavía muchos de ellos siguen trabajando en muchas fábricas, por cierto, y con éxito, pero no fueron pensados para realizar unas operaciones que requieren de mucha precisión, o de valorar, por ejemplo, qué situaciones pasan en el entorno. Entonces, en el proyecto iRob, sobre todo, explicado muy brevemente y en pocas líneas, lo que hacíamos es enseñarle a los robots cómo tienen que adaptarse a una situación cambiante del entorno, ¿no? Pensemos lo que ha sucedido aquí hace un segundo, ¿no? Cuando Delia ha salido y ha descubierto que con la publicidad no se le veía muy bien, ¿no? Y ha intentado buscar un sitio para que le podamos ver todos y pueda darnos el discurso. Esto es muy difícil de enseñar a un robot. Un robot, si no está preparado para una situación muy concreta y muy estructurada, el hecho de que pueda crear algo nuevo a una situación que nunca se ha enfrentado es realmente muy complicado. Siempre las interacciones con seres humanos, y la robótica colaborativa nos lleva a estar muy cerca de los robots, son situaciones poco estructuradas, ¿no? Aquí, si entrara una persona, rápidamente interpretaría dónde se tiene que colocar, que no tiene que hablar, que ahí el foco de atención se encuentra en este punto, y eso es muy difícil enseñárselo a un robot. Entonces, en ese proyecto lo que hemos hecho, intentamos hacer y hemos conseguido en muchos casos, es que un sistema de inteligencia pueda interpretar qué sucede en la situación. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos una línea de producción donde ciertos depósitos de piezas eran móviles. Si la gente está pasando y está empujando un carro, por ejemplo, puede dejar más o menos hueco entre el operario, la línea de producción y el depósito donde va la pieza. Entonces, el robot tiene que saber interpretar si tiene que esquivar al operario e ir a ese depósito, o el depósito está muy lejos, o, por ejemplo, tiene que esperar a que en un momento dado se lo vuelvan a acercar. Entonces, ese es el tipo de cosas que estuvimos resolviendo en ese proyecto. Y, de hecho, bueno, lo bonito es que, además, bueno, en este caso, el Gobierno de Navarra fue premiado en Madrid como uno de los proyectos mejor financiados de todo el Estado, porque, además, bueno, teníamos varias patas, teníamos una serie de demostradores con TID y con Volkswagen que inspeccionábamos defectos de pintura, y entonces el robot tenía que tomar decisiones acerca de esos defectos, en qué consistían o cómo se tenían que retrabajar. Y teníamos otra parte con EcoIntegra, que trabajábamos con personas con discapacidad, que es algo que no se había trabajado nunca hasta el momento. Fue un trabajo bastante novel, el cómo la robótica colaborativa puede ayudar a las personas con discapacidad a integrarse en la línea de producción y a ser mucho más productivos con ellos. Entonces, la verdad que ha sido una experiencia estupenda. Además, pues hemos conseguido un pequeño reconocimiento, bueno, indirectamente, que es algo que pues bueno, en estos proyectos la verdad que ayuda mucho y te da mucha ilusión y mucha motivación para seguir trabajando en ello. Y ahora mismo estamos en un proyecto que se llama Imitai. Estamos trabajando también con grandes grupos como BSH, como Gestamp, como SKF.
Y lo que estamos haciendo es enseñarle a un robot a hacer cosas muy complicadas, pero por imitación. Es decir, nosotros grabamos al operario haciendo una operación que es muy compleja y de ahí los algoritmos tienen que ir interpretando cuáles son las variables más importantes en esa operación para que el robot luego imite y a través de un refuerzo llegue a la conclusión de que esa es la manera correcta de hacer. Por ejemplo, dar puntos de soldadura, ¿no? En muchos procesos de producción muchas veces hay tubos que están o que no están, según cómo venga la pieza, según quién haya estado antes, quién haya estado después. Entonces, un operario, una persona humana, enseguida sabe por dónde tiene que dar el punto de soldadura, pero un robot tiene que aprender a esquivar y poder dar ese punto de soldadura en el sitio, por ejemplo, correcto. Qué bueno. Estaba viendo, el acrónimo IRIS es Inteligencia Artificial Y robótica, eso es, sí. Es donde uno de los retos a lo que se ha movido, ¿no? Y sobre todo, pues, vosotros habéis hablado de ChatGPT, ¿no? Pues bueno, yo digamos que tengo suerte que no lo tengo que explicar porque se ve moverse, ¿vale? Es lo mismo, pero además el robot se mueve y hace cosas. Entonces, digan lo que digan, los seres humanos somos muy inteligentes y es muy difícil sustituirnos, pero sí que es verdad que toda esta tecnología lo que nos va a permitir es hacer muchas cosas de manera mucho mejor, de manera mucho más ergonómica, en menos tiempo, con más calidad, etcétera. Entonces, yo creo que es, como bien ha dicho el consejero, aparte de que es algo que es inescapable, es un tren en el que nos tenemos que subir, porque si no, no vamos a poder competir con el resto del mundo. Y bueno, con respecto a nuestra experiencia en los proyectos estratégicos, pues es muy, muy positiva. La verdad que nosotros, bueno, el grupo actual, el núcleo actual de I+D de Aldakir entramos en el año 2016. Arrancamos con un proyecto que entonces se llamaban Tractores, creo recordar, o que con la Clínica Universitaria de Navarra. Y bueno, pues ese fue el primer impulso que cogimos y a nosotros, pues sobre todo, nos ha ayudado a una empresa de muchísima solera, de muchísimo arraigo, el empezar bueno, pues a hacer que entiendan lo importante que es formar talento joven para que esté en la empresa, no solamente para trabajar en temas de producción, sino también en toda la parte de desarrollo tecnológico, el cómo tenemos que estar siempre pendientes de nuevas tecnologías y el cómo, por ejemplo, una cosa que nos ha costado mucho explicar es que no podemos realizar desarrollos íntegramente dentro de una empresa. Es muy, 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 muy difícil. Todo lo que cuesta mantener una tecnología nueva, cualquier tipo de desarrollo, es algo que, salvo que lo haga una empresa muy especializada en eso y que tenga mucho mercado para difundirlo, es poco económico. Entonces, nosotros ahí llegamos el primer día con la idea de la colaboración. Nuestro primer reto de colaboración fue un fracaso porque queríamos ir con la competencia al Instituto de FP de Alsasua para que formáramos programadores conjuntamente y fue algo que nos costó hacernos entender, pero bueno, a día de hoy yo creo que hemos conseguido un cambio cultural en nuestra empresa y ya pues la gente, los trabajadores de a pie de nuestra empresa ya nos miran y dicen, estos son la gente de I+D, ¿no? Que está un poco transformando la empresa y está viniendo con otra mentalidad, ¿no? De colaborar, por ejemplo, con la competencia, de abrirse a otras empresas y de permitir que ciertas partes de desarrollo se hagan fuera de la empresa, que era algo que al principio era muy complicado. Qué bien. Veo que habéis entendido bien la convocatoria y la habéis aprovechado bien. Sí, sí, muy bien. Miquel, ¿qué nos cuentas de Veridas, de vuestra Mira, pues experiencia? al final la actividad que llevamos a cabo en Veridas es fundamentalmente una actividad tecnológica, ¿no? Nosotros nacimos para hacer tecnología y para tratar de, bueno, pues de tener un impacto positivo en la sociedad, ¿no? En ese sentido, como comentábamos en la presentación, nosotros trabajamos pues, con soluciones tanto desde el ámbito digital, pero también desde el ámbito del hardware, ¿no? Del software y del hardware. Y trabajamos en un espectro de TRLs muy amplios, ¿no? Desde TRLs muy bajos hasta TRLs ya bueno, pues más elevados, ¿no? Por decirlo, bueno, pues por explicarlo, ¿no? Pues trabajamos desde lo que es el desarrollo y la investigación del algoritmo concreto, ¿no? La matemática que hay detrás de cada una de las tecnologías que desarrollamos. Nosotros no compramos soluciones de identidad, soluciones biométricas a, bueno, pues no sé, a proveedores externos, ¿no? No compramos algoritmos rusos ni chinos ni alemanes tampoco, sino que los desarrollamos nosotros, ¿no? Y por tanto nosotros desarrollamos esos algoritmos, ¿no? Entonces TRLs bajos, pero también trabajamos en TRLs más altos, ¿no? Entonces, dentro de todo este contexto, bueno, pues, el apoyarnos, ¿no? en proyectos de I+D, proyectos estratégicos, ha sido una palanca clave, ¿no? para el desarrollo de nuestras tecnologías, ¿no? Y lo hemos empleado pues, en distintos frentes, pero a mí me gustaría compartiros fundamentalmente la experiencia que hemos tenido en el ámbito del desarrollo de las tecnologías de voz, ¿no? De la biometría de voz. Que probablemente se conozca quizás un poquito menos, ¿no? que la parte facial, donde comentábamos antes, que ya está instalado en el SADAR y probablemente pues, bueno, muchos de los que estéis aquí, ya sea en el SADAR o en otros
clubs deportivos pues lo hayáis empleado, ¿no? La tecnología de voz es una tecnología que permite autenticar a una persona por lo que dice, no por lo que dice, por cómo lo dice, a través de su voz, ¿no? Y permite verificar a una persona de la misma manera que lo hace pues, un familiar, ¿no? Nuestra madre, cuando llamamos por teléfono, pues simplemente con escuchar 3 segundos de nuestra voz ya sabe que somos nosotros. Bueno, pues lo que hacemos en Veridas es desarrollar tecnologías que permitan autenticar a personas únicamente con su voz y únicamente con 3 segundos de voz, ¿no? De la misma manera que, como digo, haría bueno, pues nuestra madre, ¿no? Y lo hacemos de manera independiente del texto, es decir, no hace falta decir lo mismo para que el sistema te reconozca, ¿no? De la misma manera que, como digo, los seres humanos nos reconocemos. Y el sistema también es independiente del idioma, es decir, una persona se puede registrar en español y puede autenticarse con su voz, por ejemplo, en euskera, ¿no? Es algo que la tecnología lo permite. Y que hemos logrado desarrollar gracias al apoyo de los proyectos, de estos proyectos de I+D con Gobierno de Navarra, ¿no? El impacto de este tipo de tecnologías, pues bueno, yo creo que un ejemplo que me gustaría contaros, ¿no? Es que esta tecnología se está empleando ya en distintas soluciones. Una de ellas en México, donde bueno, pues más de 100.000 jubilados, más de 100.000 pensionistas a día de hoy están llevando a cabo una prueba de vida con su voz para verificar que son ellos y poder seguir cobrando la pensión sin necesidad de ir a su entidad bancaria, a su sucursal, para verificar estoy vivo y puedo seguir cobrando la pensión, ¿no? Lo están haciendo, se están autenticando con la voz de manera remota, llamando por teléfono simplemente, ¿no? Esto que bueno, es de utilidad en cualquier lugar del mundo, pues en un país como México todavía más, ¿no? Donde las personas hasta la implementación de este tipo de soluciones, algunas de ellas tenían que viajar hasta 3 horas para ir a su sucursal para verificar que están vivos y poder seguir cobrando la pensión, ¿no? Y quería traer este ejemplo aquí con vosotros porque creo que es un ejemplo de desarrollo de tecnología hecho en Navarra, de desarrollo también apoyado por proyectos de I+D y de desarrollos que al final acaban siendo exportados, es decir, es tecnología exportada desde Navarra para el mundo, ¿no? Y creo que si además de eso le sumamos, ¿no? Esa componente social que tiene también el apoyar y el favorecer situaciones a personas bueno, pues en riesgo de exclusión, ¿no? Como pueden ser pues personas mayores, en países como México, pues creo que todavía más, ¿no? Y creo que es un ejemplo de cómo los proyectos de I+D pues pueden ayudarnos a las empresas navarras a crecer, a exportar y a aportar bueno, pues soluciones, ¿no? Impresionante. Y sobre todo que estéis vendiendo vuestro producto en otros países, ¿no? Muy bien. Bueno, la convocatoria de proyectos estratégicos de I+D, claro, son proyectos de colaboración entre entidades navarras, ¿no? Tenemos un poquito esa limitación, podemos decir, desde vuestra experiencia, ¿no? A la hora de conformar los proyectos en colaboración, ¿habéis tenido dificultades a la hora de completar esos consorcios y tener una oferta tecnológica suficiente en Navarra? O sea, tanto de centros tecnológicos como de otras empresas, bueno, universidades, como de otras empresas que hacen falta para colaborar. No sé si... Bueno, sí, adelante. Sí, nuestra experiencia es que en Navarra hay un poco de todo. Es decir, nosotros no hemos llegado a tener problemas en no encontrar algún socio que aporte algo en concreto. Lo que sí que es verdad es que lo que en algunos casos no hay mucha gente que haga ese tipo de tecnología. Son cosas muy concretas y hay pocos agentes, pero en general nosotros en lo que es la parte de desarrollo tecnológico hemos encontrado siempre alguien que nos ha cubierto los huecos. O sea que yo no diría que hay ningún hueco que no hay al menos una empresa. Puede ser un centro tecnológico, puede ser una empresa, hay diferentes agentes, pero siempre hay alguien que trabaja en eso o en algo muy parecido. Yo estoy de acuerdo. Creo que Navarra tiene un tejido industrial y tecnológico muy bueno. Creo que sí hemos encontrado alguna limitación ha podido ser en ese porcentaje que tiene que haber entre empresas y centros tecnológicos, ¿no? Que se cubra, que las empresas sean capaces de
cubrir ese 60% en el caso de los estratégicos. Porque en nuestro caso concreto sí que intentamos potenciar un estratégico en la línea más de la parte aeroespacial, y ahí pues es cierto que Navarra tiene tejido en lo que es la parte aeroespacial, pero el apoyo de los centros tecnológicos era muy necesario y esa balanza entre 60-40 no era posible. Pero yo creo que como bien ha dicho Santiago, hay centros tecnológicos, empresas y tejido suficiente como para crear buenos proyectos de I+D. Y gente especialista muy buena en cosas muy concretas. Tenemos gente especialista muy buena en cosas que nos asombraría, ¿no? Es decir, joder, en partículas, en uniones, en adhesivos. Encuentras siempre a alguien que es muy bueno en ese campo. Y en el ámbito de la transformación digital también, ¿no? Entiendo que Sí, bueno, además hay un montón ahora de empresas, startups, un montón de gente que está metiéndose en todo el mundo de los datos, porque se supone que es la nueva fiebre del oro, ¿no? Así que sí. Bueno, por nuestra parte hemos colaborado, ¿no?, con distintas empresas, con pymes, con la Universidad Pública de Navarra, y desde luego, bueno, pues comparto con el resto de ponentes pues que efectivamente en Navarra tenemos un tejido bueno, pues muy rico, ¿no?, y que nos permite llegar a colaboraciones pues que vayan, bueno, pues más allá, ¿no?, de la colaboración que pueda darse para un proyecto concreto. No obstante, nosotros al final, bueno, pues competimos de manera internacional. Nuestros competidores no están aquí en Navarra y casi diría que tampoco están prácticamente en España, ¿no?, sino que están más allá de nuestras fronteras. Y cuando competimos con ese tipo de clientes, pues tenemos que tratar de crear estrategias de desarrollo tecnológico que sean absolutamente líderes, y nos tenemos que apoyar en los mejores, ¿no? Cuando nos tenemos que apoyar en los mejores en el desarrollo de tecnologías biométricas, pues muchas veces los mejores pues no necesariamente están dentro de Navarra, ¿no? Ahí colaboramos con otras universidades, por ejemplo la Universidad Autónoma de Madrid, que son muy potentes en materia de biometría facial, con la Universidad de Granada, que tienen también, bueno, pues lideran en el ámbito de la biometría de voz. Y bueno, quizás nosotros echamos de menos, ¿no?, cuando lanzamos un proyecto de I+D aquí en Navarra, pues poder llevar de la mano, ¿no?, a estos compañeros de viaje que ya tenemos de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Granada u otras, que puedan aportar también su valor y que de alguna manera eso permita también luego, bueno, pues potenciar también Navarra, la marca de Navarra y bueno, pues al proyecto en sí mismo, ¿no? Bueno, tenemos instrumentos a nivel nacional, ¿no?, que también hay que aprovechar. Muy bien, entendido. En todo proyecto en colaboración siempre claro, está ese grado de dificultad, ¿no?, de colaborar. Siempre te planteas si voy un proyecto, o sea, mi proyecto como individual, ¿no?, lo presento a la convocatoria individual, que bien ha explicado Delia, o lo presento a una convocatoria en colaboración, bien sea estratégico o de las otras variantes, ¿no? Nosotros también, cuando trabajamos con nuestras empresas, con nuestros clientes, pues, nos cuesta a veces animar, ¿no?, a las empresas, sobre todo empresas, a que colaboren. No sé, ¿cómo animaríais a las empresas a que, o qué ventajas veis en esa colaboración, ¿no?, con otras empresas, con otros centros? O sea, a ver cómo animáis a otras empresas a que colaboren. Nosotros hemos tenido proyectos de I+D tanto individuales, en colaboración con empresas, o de transferencia del conocimiento. Y bueno, en nuestro caso depende un poco de la temática o de lo que quieras hacer. La decisión, ¿no?, de hacia dónde vas. Hemos tenido, por ejemplo, un proyecto individual que realizamos nosotros por pues algo ligado a un desarrollo para el sector aeroespacial, que aquí no había socios o alguien con el que pudiese hacerse una colaboración efectiva, ¿no?
pero sin embargo hemos hecho proyectos en colaboración, por ejemplo, hemos acabado recientemente uno con la empresa Inbiot, en el que entre ambos pues hemos dado lugar a una colaboración buena para llegar a, bueno, pues a resolver una solución en la que ellos aportaban su conocimiento y nosotros el nuestro, ¿no? O de transferencia del conocimiento con la universidad pública y con otras empresas. Yo creo que depende un poco la temática. Nosotros sí que, por ejemplo, la parte de desarrollo de antenas, la parte más aeroespacial, sí que está pues, más ligada, es un poco lo que decía Miquel. Anteral, el 80% de su facturación es internacional. Yo no tengo clientes en la parte aeroespacial en Navarra. Entonces, es muy difícil que pueda encontrar un socio que me dé lugar a un proyecto grande en esa temática, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba del estratégico aeroespacial. Pues es complicado. Pero sí que hemos hecho colaboración, un proyecto de I+D de transferencia del conocimiento con la universidad pública y con la empresa Microland, por ejemplo, en el que, bueno, pues los tres hemos reforzado ese conocimiento propio y hemos sido enriquecidos, ¿no?, por el conocimiento de los otros socios. Entonces, está muy ligado a esa temática que tú quieras. En la parte de radar, por ejemplo, sí que tengo potenciales clientes en Navarra o gente que podría ser mi cliente que todavía no lo sabe, ¿no?, porque es lo que hablábamos, bueno, pues tecnología muy disruptiva desde el punto de vista de aplicación. Entonces, hay muchos usos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante colaborar, pero en todos los sentidos, ya no solo en el I+D. Tú no puedes conocerlo y saberlo todo y resolverlo todo. Entonces, ahí es donde, al menos nosotros, los valores que tenemos dentro de la empresa es que colaborar te hace más fuerte y te da das ese paso a poder dar una solución más completa, más amplia o más rica. Entonces, bueno, ahí es donde nuestro punto de vista. Como creo que andamos ya un poco justos de tiempo, paso ya a otra pregunta y ya acabamos. La nueva convocatoria nos ha anunciado Delia que tiene la posibilidad de colaborar con un centro tecnológico, una universidad, bien como socio, ¿no? Ese centro tecnológico, universidad puede ir como socio dentro del consorcio o puede ir subcontratado dentro de lo que es la participación de una empresa. ¿Cómo valoráis un poquito esta novedad? ¿Lo veis como en principio, un tema interesante? Todo lo que sea más flexibilidad siempre es bienvenido en ese sentido. Y sí que es verdad que a veces la subcontratación te permite salvar ciertos escollos, digamos, ¿no? Pues porque necesitas una tecnología muy concreta, quieres dejar muy clara cómo es la transferencia y pues un socio tiene su parte de desarrollo que es de él, mientras que una subcontrata, tú directamente lo que haces es compras ya ciertos desarrollos que ellos tienen hechos. Entonces, yo entiendo la idea y me parece una buena idea. Y me parece una buena idea, que lo ha apuntado antes, por cierto, Miquel Iujo, el hecho de que haya la revisión de los programas, que se nos escuche, nosotros participamos también en esa revisión que se hizo, y el que se tenga en cuenta y el que se hagan pruebas. Es decir, es importante que se introduzcan nuevas ideas y que se evalúen y constantemente tengamos programas vivos, ¿no? Porque lo peor sería tener programas anquilosados, ¿no? Es decir, la tecnología avanza muy rápido y muchas veces necesitamos de una serie de figuras de flexibilidad. Siempre nosotros nos quejamos de que queremos más flexibilidad. Entonces, el hecho de que se introduzcan nuevas ideas siempre es positivo. Lo importante es que se introduzcan nuevas ideas, que se evalúen, que luego hay que echarlas de nuevo para atrás o no, eso ya se verá según los resultados que tenga. Pero a priori, a mí todo lo que sea flexibilidad es bienvenido desde nuestro punto de vista. Miquel, por vuestra parte. Completamente de acuerdo con lo que comenta Santiago, ¿no? Al final, bueno, yo creo que da flexibilidad tanto a las empresas como a los propios centros y universidades, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con situaciones en las cuales, bueno, pues hemos llamado pues algunos de estos centros y nos han dicho, bueno, pues no puedo, ya estoy comprometido con otro y no puedo ir contigo, ¿no? en esta ocasión. O, bueno, entonces, de alguna manera, la verdad que, bueno, que con el anuncio que nos habéis hecho, pues la verdad que nos llena a mí me llena me pone muy contento, ¿no? Porque creo que vamos a poder llegar bueno, pues a entendimientos, acuerdos y a colaboraciones que van a facilitar, pues bueno, situaciones que a nosotros en el pasado se nos han dado, ¿no? Y que no hemos podido colaborar
y que creo que en esta convocatoria y a futuro pues lo podamos hacer. O sea que nada, yo creo que es un cambio en positivo. Y además yo creo que consigue generar algo que es muy necesario, ¿no? Es que la empresa privada se dé cuenta que el conocimiento y el desarrollo se puede comprar privadamente a un centro tecnológico. Es decir, que además de toda la acción pública, de programas públicos y tal, que es bueno que los centros tecnológicos tengan, vamos a decir, esa serie de clientes a los que puede venderles esa parte de esos desarrollos. Yo creo que es un incentivo para que las empresas, que a algunas les cuesta, se den cuenta del enorme potencial que hay en los centros tecnológicos. Muy bien. Bueno, pues creo que se nos acaba el tiempo, nos hemos pasado un poquito. Itziar, Santiago, Miquel, muchísimas gracias por la participación. Agradecer al público al que nos hayáis escuchado. Y nada, a mí no me queda más que animar a las empresas y bueno, también a centros tecnológicos y universidades, por supuesto, a que colaboren, a que participen en esta convocatoria que es súper interesante, que como decía, no hay en otras comunidades autónomas y hay que aprovecharlo. Hay incremento de presupuesto, cosa que también nos alegra mucho y bueno, y yo a vuestra disposición, vamos, si necesitáis cualquier cosa. Muchas gracias.